Bien, buenos días a todos. Bienvenidos pues a todos los participantes que nos acompañan hoy, que se han unido a esta sesión, y bienvenidos a los miembros de la Comisión de Construcción. También le doy la bienvenida al doctor Manuel Basterrechea, quien hoy nos va a acompañar como conferencista. Así que pues los invito a que puedan abrir sus cámaras quienes deseen hacerlo. Y un saludo a todos los que nos están saludando con las manos por acá dentro de los participantes. En este momento, doctor Basterrechea, ¿usted nos escucha y nos ve bien? Sí, Xiomara, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias a usted por acompañarnos. El día de hoy tenemos la conferencia sobre gestión de aguas urbanas. Nos acompaña el doctor Manuel Basterrechea Díaz, quien es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría en recursos hidráulicos de la misma universidad y con un doctorado en ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Él es miembro de AGISA, también de la Academia de Ciencias de Guatemala, de la Red Interamericana de Academias de Ciencias de América y de la Asociación Guatemalteca de Limnología y Gestión de Lagos. El doctor ha escrito varios artículos en colaboración con otros expertos sobre la gestión integrada de los recursos hídricos, y hay varios artículos los cuales no voy a mencionar en este momento. Él es consultor privado y gerente de la empresa Asesoría Basterrechea Asociados S.A. desde 1992. Así que hoy nos acompaña y con esto dejo con ustedes al doctor Manuel Basterrechea y le invito, doctora, a que pueda compartirnos su pantalla. Gracias, Xiomara. Entonces, muy buenos días y ante todo, pues muchas gracias por la invitación para conversar de este tema pues, de mucha actualidad. Y en el caso pues, de la región metropolitana de Guatemala, pues, bueno, como en otras ciudades como Quetzaltenango, por mencionar alguna, pues el tema de una mejor gestión de las aguas urbanas es muy importante. Vamos a compartir ahora y espero que me indique, Xiomara, si lo están viendo en un momentito, por favor. Ya estamos viendo su pantalla, solo ahí está, doctor. Y ya está en la presentación también. Le escuchamos y le vemos bien su... Bien, vamos a indicar el contenido pues que vamos a abordar en esta mañana. Es hacer una introducción del porqué del tema, hablar también del marco legal y de políticas, en el caso de Guatemala, los estudios de agua subterránea, en el caso del Valle o de la región metropolitana, y este proceso que se conoce como la gestión integrada, ¿verdad? Y luego unas oportunidades que me atreví a recomendar en caso de la comisión que pudieran pues ustedes considerar en el futuro. Entonces, ¿por qué como introducción vamos a referirnos específicamente a por qué la importancia de gestionar mejor las aguas urbanas, que en este concepto no abarca todos los aspectos? Vamos a hacer una definición más adelante, pero las aguas urbanas no es únicamente el abastecimiento de agua o el servicio de drenaje para disponer las aguas residuales, domésticas o industriales, ni las aguas pluviales, sino vamos a ver, abarca un concepto más amplio porque aborda la parte del ordenamiento territorial, que es muy importante de toda esta región, pero también las actividades económicas que se llevan a cabo en ella. Entonces, este es el nuevo paradigma que
que se está abordando en diferentes países y ciudades. Entonces, es obvio que en el caso de la región metropolitana de Guatemala, pues hay una demanda del recurso para abastecimiento de agua potable, ¿verdad? Y este crecimiento, y nosotros pues que nacimos en los años 50 y hemos visto en nuestra vida cómo ha ido creciendo la ciudad, pues podemos darnos cuenta que el crecimiento tanto de el número de personas como actividades económicas ha llevado pues obviamente a una demanda del recurso agua y obviamente generación de aguas residuales, impermeabilización, etcétera, que es lo que vamos a ir viendo. Y también algo muy importante que hay que mencionar, que obviamente con el avance de los años ha habido innovaciones, ¿verdad?, tecnológicas muy importantes que vamos también a tocar, en el cual pues nos permite pues hacer las cosas de mejor manera, porque existe la tecnología y es cuestión pues de conocerla y empezar a aplicarlo, ¿verdad? Y también en el tema específico, porque obviamente este tema es muy amplio, vamos a abordar en esta mañana el tema de las aguas subterráneas, que en el caso de la región metropolitana de Guatemala es un tema realmente importantísimo de abordarlo. Entonces, sabemos que en este caso la impermeabilización, porque el crecimiento de la ciudad lo que genera pues es que van a haber más calles asfaltadas, obviamente más desarrollos habitacionales, toda esta infraestructura lo que hace es impermeabilizar el suelo y esto pues genera tres problemas que hay que abordarlos y gestionarlos de mejor manera. Uno es que obviamente la magnitud de las crecidas aumenta y se reduce el tiempo de respuesta. Como mencioné, cuando la región metropolitana no estaba muy intervenida, uno podía hacer lo siguiente, pues uno podía, cuando en Guatemala en septiembre llovía bastante, uno podía todavía, en la ciudad de Guatemala, uno podía viajar en carro a Vía Canales y esa crecida que llovía en la tarde transitaba por toda la cuenca del río Villalobos y iba, digamos, transitando sobre el puente en Vía Canales 2 o 3 horas después, ¿verdad? Obviamente porque mucho de esta lluvia se infiltraba en el río Pinula y igual en el río Villalobos, y entonces la respuesta a estas crecidas eran diferentes. Ahora, como todo está o mucho está impermeabilizado, la respuesta es inmediata, la magnitud son mayores los caudales que transitan, etc. Otro efecto que tiene la impermeabilización es que reduce la infiltración y por lo tanto la recarga del acuífero. O sea, a menor oportunidad del agua de permanecer en el suelo, porque ahora no hay suelo, sino que es un área impermeable, entonces obviamente la infiltración disminuye. Y el siguiente tema que está relacionado pues, es que al haber mayor demanda de agua potable, se generan mayor cantidad de aguas residuales y si estas no son tratadas, obviamente pues la contaminación de los ríos es como es evidente, el río Villalobos, el río Las Vacas, etc. Entonces, esto va a continuar, pues, media vez no haya desarrollo, aunque ya existe, como el caso de Escuintla, Quetzaltenango, pues, como todos sabemos, en la región metropolitana de Guatemala está centralizada la mayoría de actividades y funciones, etcétera. Entonces, esto pareciera que no se va a detener y por eso es tan importante empezar, aunque ya existen obviamente medidas de abordar la gestión del agua urbana de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos como marco legal y político? Pues todos sabemos que el artículo de la Constitución 127 indica cómo se maneja el
el recurso forestal o recurso minero, que ya cuentan con leyes, en el caso de Guatemala no. Y esta normativa, y vamos a explicar a lo largo de la presentación cómo otros países han logrado mayores y mejores avances precisamente por tener algún tipo de normativa, como sería este caso, tener una ley de agua. Sin embargo, se puede hacer muchas cosas o mejorar en algunos aspectos, aún sin contar con el agua. En el caso de la ley de ambiente también contiene elementos muy importantes para la gestión y gobernanza del agua. Y esto se refiere a este aspecto de gobernanza, que también va a ser un tema que a considerar en esta mañana, la creación de estas mesas técnicas en algunas de las cuencas, de las 38 cuencas que tiene el país, es sentar en una mesa, dialogar, llegar a acuerdos entre los desacuerdos de cómo gestionar mejor el agua. Y hay el caso concreto de Guatemala, lo de Achihuate y Madre Vieja, en el caso de del Pacífico, pero hay otras iniciativas en hacerlas en otras cuencas del país, porque esa es una forma de yo, si estoy en la parte alta, como nosotros en la ciudad de Guatemala, y los que están en la parte baja, que sería Matitlán, y no digamos más abajo, cómo nuestras actividades se ven afectadas por el bueno, regular o mal uso que hacemos de los recursos y los bienes naturales en diferentes partes. El Código Civil, que es muy importante porque hoy por hoy es el que nos da la posibilidad de aprovechar el recurso agua, y que obviamente desde hace muchos años, entonces también es importante considerarlo. Y pues a manera de síntesis es que media vez la falta de una ley que engloba toda esta situación de cómo aprovechar y mejorar el uso del agua, el aprovechamiento, pues estos vacíos legales que existen, pues obviamente vamos a tener siempre algunas deficiencias o no mejor uso del recurso. Y también, bueno, en relación a las políticas públicas, tenemos en Guatemala el Plan Nacional de Desarrollo al 2032, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 17, que son hasta el 2030, donde Guatemala obviamente, en el caso del plan, pues ese es el que lo dirige, y en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues también nos adherimos a ellos, y evidentemente pues hay que cumplirlos. Bien, para abordar uno de los tantos temas que aborda la gestión integrada de aguas urbanas, quisiera así brevemente referirme a un trabajo que se hizo en el año 1978, hace 40 años, un poquito más de 40 años, que lo hizo INSIBUME, que fue el primer estudio de aguas subterráneas en Guatemala, y lamentablemente pasaron 40 años hasta que FONCAGUA, esta fundación, logró hacer de alguna manera sistemática, empezar a medir los niveles de 150 pozos de los que existen en toda la región, que no son todos, por supuesto, pero de alguna manera mostrar efectivamente las variaciones que hubo en estos 40 años, en los cuales, por decir así, un valor en promedio, hace 40 años, los niveles freáticos se encontraban a 61 metros, y en el caso ahora se han encontrado hasta 300, casi 400 metros, 392, indica el estudio que recientemente un informe, el estudio del agua en la región metropolitana, recién publicado por FONCAGUA en el mes de marzo de este año. En el caso de Quetzaltenango y Totonicapán, también fue un estudio realizado en el año 78-82, y aún pues no se tiene este monitoreo para ver efectivamente cómo estos tres aspectos que vimos, problemas generados por la impermeabilización o el crecimiento urbano, genera en este caso en las aguas subterráneas. Aquí
son recortes, este fue recién publicado el 6 de abril, verá que evidencia que la población en estos 40 años se ha triplicado, obviamente lo que estamos hablando, que la cobertura del bosque, que es fundamental para favorecer la recarga, para que alimente el agua subterránea, se ha reducido hasta un 50%, ¿verdad? Entonces, estos son que hemos visto y vemos permanentemente. Este es otro informe de periódico en el cual, que fue el año 2013, donde muestra que Empagua contrata privados para mejorar el servicio, porque ya los pozos de Empagua más el acueducto Chayá-Pixcayá que trae a la ciudad de Guatemala desde el área de Comalapa y Tecpan alrededor de 1 metro cúbico por segundo, ya son insuficientes y entonces se ve la necesidad de contratar. Y obviamente el agua es única y es la que se infiltra a través de la precipitación y obviamente no es un agua que se vaya a generar más y por lo tanto la situación es que aunque se contrate para abastecer esta gran necesidad, pues en el balance hídrico es tanto podemos extraer y lo que hemos hecho en los 40 años que se tiene información es que obviamente estamos explotando agua a mayor profundidad hasta que obviamente las condiciones van a ser más difíciles. Y este es también un recorte que en el año 2030 se indica que se agotará el agua en el departamento de Guatemala. Pues es un poco de lo mismo diciendo que es insostenible continuar extrayendo agua en la cual pues obviamente ya no va a ser factible porque esta agua ya no va a poder, ya no va a existir en estas cantidades que se requieren. Entonces, como ven, este cambio de paradigma es de la Asociación Mundial del Agua que se empezó a abordar del año 2012, es precisamente aborda el tema de que es imperativo cambiar el enfoque aislado a otro más integrado y un aspecto relevante es con el apoyo de todos los interesados, ¿verdad? Ustedes se recordarán, pues, yo tuve, siendo estudiante, la oportunidad de trabajar para el Infome en la Municipalidad de Guatemala, introduciendo colectores ahí en el proyecto 446, ahí en la zona 6, etcétera. Todos los que como ingenieros hemos estado trabajando, trabajamos de alguna manera hemos visto que pues que era la forma de abordar, pues el que trabajaba en agua no se conocía o no se relacionaba con el que trabajaba en drenajes y ni el sistema de tratamiento, mucho menos con el ordenamiento de la ciudad y mucho menos con todas las actividades económicas que obviamente demandan. Y por otro aspecto es que antes, por el tipo de gobierno que había, pues obviamente se tomaban decisiones y se hacía, ¿verdad? Siempre tengo oportunidad de mencionarlo, ¿verdad? Cómo se logró hacer Chicxoy, cómo se logró hacer Chayá-Pixcayá, fue una decisión y se hizo. Ahora a nadie se le ocurre hacer otro Chayá-Pixcayá, traer el agua del Alto Motagua o de otro lado, sin tomar en cuenta pues que va a haber que llegar a acuerdos con todos los municipios y las municipalidades y sobre todo los vecinos en los cuales este acueducto, y repito que no es una cosa que no va a suceder porque va a tener que suceder porque el agua, si se agota para todas las necesidades, las alternativas pueden ser, bueno, traer más agua, que eso va a llevar todo un proceso de gobernanza para poder permitir que venga el agua a otro lado. Y por otro lado si no es suficiente, si aún así no es suficiente, pues de alguna manera desincentivar actividades económicas que consumen agua para que se trasladen a otras áreas donde todavía, luego de un balance, mostrar que tiene agua disponible,
para poder que se lleven a cabo estas actividades, de manera de que en la región metropolitana se pueda de alguna manera seguir trabajando. Y por supuesto, gestionar mejor el agua, porque aquí existe todavía el concepto de hablar solo de la oferta. ¿Verdad? Yo necesito tanta agua. Y debe de también mencionarse y hablarse y con mayor profundidad del aspecto de la demanda. ¿Verdad? ¿Cómo podemos y debemos consumir menos agua? Entonces, a mí me ha tocado, yo sé que a varios de ustedes, de que cuando vamos por alguna solicitud a un edificio que tiene pozo propio, cuando hacemos nosotros el aforo, cuántas personas viven ahí, cuánta agua están utilizando, vemos que los consumos mensuales son de más de 1000 litros por persona al día. Eso es obviamente lo que está viendo, aunque yo sea mi pozo, aunque yo, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es que como, aunque lo paguemos, estamos haciendo un sobreuso del recurso cuando debería ser, aunque sea mi pozo, aunque yo viva en un edificio, aunque yo lo pague, pues aquí precisamente debería haber 1000 litros, pero por familia de 5 miembros, ¿verdad? 200 litros por persona por día, que es suficiente para todas las actividades. Por 5 miembros son 1000, y no como a mí me ha tocado evaluar que cuando se hace ese cálculo es 1000 por persona. Entonces obviamente es una actividad insostenible utilizar. Vamos a ver, hay otra serie de tecnologías. Entonces, la gestión integrada de aguas urbanas es realmente la respuesta a este aumento de la demanda por el crecimiento, y obviamente, como se mencionó en el último recorte, pues la capacidad de adaptarse al cambio climático es que se menciona que el corredor seco, hace poco, toda esta región donde llueve menos del país, se está extendiendo de alguna manera desde el oriente de Baja Verapaz y puede llegar, pues obviamente, a la región metropolitana. Entonces, significa en algún caso que va a llover menos, va a haber menor infiltración, a pesar de lo que ya existe, que hay más área urbana. Entonces, la disponibilidad que vamos a tener, tanto superficial y sobre todo subterránea, que es la mayor utilización, pues va a haber mayor déficit, ¿verdad? Debido a esta menor cantidad de agua que va a precipitar. Entonces, ya para brevemente, por supuesto, es que en el pasado, y este es el cambio de paradigma, es que ahora todas las entidades que tienen que ver con las aguas urbanas, que es un concepto amplio que vimos, aguas residuales, aguas pluviales, agua potable, etcétera, y su saneamiento, deben ser manejadas de una forma integral, y obviamente con toda la parte del planeamiento de uso de la tierra y del desarrollo económico. Es decir, cómo planificar. Desde hace muchísimos años se ha hablado de los barrancos por la misma geomorfología y morfología que tiene el Valle de Guatemala o la región metropolitana, cómo aprovechar dejar esos barrancos para que sean áreas de infiltración. No necesariamente todas son de infiltración. Se cuenta, como vamos a poder mostrar, ya identificado cuáles son esas zonas de recarga, pero si no se planifica conservar esas zonas de recargas, van a seguir impermeabilizando, y luego la disponibilidad del agua subterránea va a ser menor. Y luego, nuevamente, incentivar o desincentivar actividades económicas, aquellas actividades que consuman agua, por decir una industria que consuman el equivalente a 10,000, 20,000 personas. Pues señores, si hay crisis del agua, incentivámoslo para que vaya a otra parte cercana donde está el mercado, que el gran consumidor, que sería la región metropolitana, pero con cierto tipo de incentivos para que se vayan a instalar allá, porque son 10,000 o 20,000 personas que
que requieren el agua y que usted la está utilizando con todo su derecho, pero que esto aumenta la crisis. Y esto se ha hecho en todos los países de alguna manera que han logrado ir superando esta situación. Entonces, aquí brevemente, pues unos mensajes claves sobre la gestión. Muy importante, ya lo que hemos mencionado, son las relaciones intersectoriales, ¿verdad? El agua, que ese es el tema que nos toca, su relación con el suelo, cómo utilizamos el suelo. Esto tiene que ver, pues, hacer un mejor uso una vez identificamos esas zonas de recarga, cómo con los propietarios poder llegar a acuerdos, ¿verdad? Que sea para beneficio del propietario, pero también que sea un beneficio para los demás. Por mencionar un ejemplo, en el caso de California, que ustedes saben que hubo una sequía hace muy poco, de varios años, pues fue una decisión del gobierno, del gobernador de California, de decir, bueno, señores, el uso más importante es para consumo de agua doméstico, ¿verdad? Entonces, a la agricultura de allí, que hay viñeros y todo, pues no se les autorizó el uso del agua, aunque estuvieran propiedad privada, etcétera, por la necesidad que existiera a nivel de la población. Por supuesto que en la población fueron medidas muy estrictas, nada de regalos jardines, etcétera, y de esa manera, por supuesto que se le compensó al propietario de esta agricultura y de esa forma lograron salir, ¿verdad? Trabajar en la oferta, porque en este caso la oferta disminuyó con la sequía, pero trabajar en la demanda, de manera que los que utilizaban el agua, tanto el agricultor como los vecinos, lograron increíblemente en Estados Unidos ahorros de más del 50% del consumo que había antes por esta situación de crisis. El otro tema fundamental es el tema de la información, porque es la única forma, no es la única forma, pues, pero es una forma clave para poder planificar. Entonces, ¿cómo podemos planificar si hasta recientemente se logró empezar a medir nuevamente los pozos? No solo para evaluar que se disminuyeron de 60 a 300 o lo que fuera, no, sino para ver la importancia de cómo hacemos para favorecer la recarga, cómo hacemos para, en aquellas, obviamente, porque es una área muy amplia, hay unas áreas que tienen mayor demanda que otras. En fin, la información es sumamente importante, que a veces no se le da importancia. Se dice que se han hecho muchos estudios, pero ¿de qué tipo de estudios? Pero medir en este caso, que estamos hablando de las aguas subterráneas, cómo varían los niveles y cuál es su calidad, que también es otro tema, es fundamental para poder planificar, ¿verdad? Y entonces, áreas que todavía no han sido desarrolladas, pues deben requerir un plan de ordenamiento para decir, esto sí se puede, esto no se puede, y llegar a un acuerdo con los propietarios, si fuera el caso, y compensarlos si fuera necesario, ¿verdad? Porque si no va a haber agua y puede ser abastecida por algunos, pues hay que compensarlos y el beneficiario que somos nosotros, pues tomar conciencia que así se hace. Otro tema que se menciona y es clave, la creación de capacidades, ¿verdad? O sea, el avance tecnológico, el conocimiento que se tiene, si no existen, en este caso, servidores públicos o colaboradores, las empresas que tengan estos conocimientos para poder dimensionar el problema, ¿verdad? Para los desarrolladores de vivienda, que pues yo me relaciono mucho con ellos, ¿verdad? Es obvio, pero es decir, su negocio se puede de alguna manera disminuir porque el tema del agua puede ser una situación de que puede llegar a hacer que el negocio disminuya, ¿verdad?
o que haya que traer el agua con camiones como ya existe, no en la zona 18, en zonas, digamos, de menores recursos, sino que en la zona 16, ya en desarrollos con capacidades mayores, y también van los camiones cisternas. Entonces, repito, crear capacidades para que a todo nivel, tanto técnicos como profesionales, como el público, los vecinos, puedan conocer y decir, bueno, yo, aunque tengo mi propio pozo en el apartamento en que vivo, pero si sigo consumiendo 1000, puede llegar el día en que yo ya estoy afectando al vecino, pero también me va a afectar a mí. Otro tema fundamental son las tecnologías y las buenas prácticas que ya existen, ¿verdad? Ahorita hablar pues, de los accesorios ahorradores de energía, de agua, uno va a casi que cualquier lugar moderno, ya uno mira que para lavarse las manos tiene que oprimir digamos, el chorro, y inmediatamente se tiene que lavar rápido, porque eso dura 10 segundos, y en 10 segundos tiene que volver a... Pero en fin, esa es una forma, los inodoros que tienen con 2 botones, digamos, el pavimento que es permeable, las cosechas de agua de lluvia, así como ya es bastante popular tener en las casas los paneles solares y los bombillos ahorradores, pues cada día es más frecuente contar con sitios y escuelas, etcétera, donde se aprovecha el agua de lluvia para ser utilizada para ciertas cosas. El tema del ahorro del agua es otro tema que es increíble, que hay que abordarlo, no es fácil. Pensando en las municipalidades, ¿verdad? Se habla que alrededor de la mitad del agua que se produce, pues se pierde porque de alguna forma no se aprovecha, tanto en fugas como en conexiones ilícitas, ¿verdad? Entonces, esto es una situación insostenible. Claro, cambiar toda la red o cambiar parte de la red es un problema, pero eso va a tener que llegar a ser una realidad. Y en el caso de nuevos desarrollos, igual, pues trabajar mucho en el ahorro del agua a todo nivel, para que tener claro que el agua que uno utilice, alguien la estará aprovechando y tendremos de alguna forma mayor. Este es un tema que no se ha abordado suficiente a nivel general. Pues yo sé que las municipalidades y sobre todo la ciudad de Guatemala ya lo está abordando. Es qué vamos a hacer a pesar de todo lo que hemos dicho. Va a ser necesario nuevas fuentes, ¿verdad? Para el futuro. Entonces, esto se quiere un esfuerzo a nivel del Estado, no solo de la municipalidad, también de nosotros los vecinos, etcétera, porque a mediano, yo no diría tanto a futuro, sí va a ser necesario, porque es insostenible solo ir dando soluciones parciales, sino que aquí es necesario, y eso está relacionado con lo anterior, ¿verdad? Tiene que haber capacidades, tienen que haber instituciones que dejaron de funcionar, que planifican a nivel de estas soluciones de Estado y no de particulares, porque uno lo va a pedir a un desarrollador, aunque sea grande, que me haga el plan de ordenamiento de la cuenca del río Los Ocotes, ¿verdad? Que tiene 60 kilómetros cuadrados. Y yo estoy ahí en el Pulté, pues puedo tener 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados, pero la cuenca tiene 60. Y a él no le compete, pero sí le compete a los municipios y al Estado decir, bueno, si ahí todavía hay agua, porque se hizo un balance y todavía ahí se puede traer racionalmente para que cada invierno se recupere los niveles freáticos. Y esto es lo que ha hecho falta, y en estos 40 años que hemos visto, se ha trabajado relativamente poco y se requiere. O sea, va a haber necesidad de traer o diversificar las fuentes actuales del agua.
El otro tema es la parte de participación. Verá que este es un tema de país porque somos, creo yo, pocos activos en poder compartir nuestros puntos de vista. Siempre tomamos posiciones cuando este es un tema que a todos nos debería de competir y nadie está ajeno de que les afecte, pero va a requerir pues tomar en cuenta a todos los actores y sectores para encontrar precisamente soluciones consensuadas. Los consejos de desarrollo que desde el año 2000 están funcionando, activarlos para que hagan no solo estén de acuerdo para estos proyectos de país, ¿verdad? Que sería traer agua de otros municipios fuera de la región metropolitana, va a requerir de esa participación de los miembros de los consejos de desarrollo, que al mismo tiempo tendrán que hacer esa auditoría social para que los recursos se utilicen racionalmente. Otro tema ya hay para ir finalizando esta parte, que es la central, es la parte de financiamiento y tarifa, que es obviamente requiere mucho de la parte de sensibilización, socialización, no diría no tanto educación, pero sí es un tema de si las tarifas no, aunque sea diferenciadas, pero que se pague por el valor del agua, va a ser difícil encontrar soluciones, ¿verdad? Recientemente un caso de ahí en Villanueva, de que al área urbana central de Villanueva pagaban, ya no me acuerdo, 5 o 10 quetzales al mes sin consumo, o sea, con consumo ilimitado, porque no habían contadores. Entonces, ¿cómo va a ser posible, ¿verdad? Entonces, eso generó todo por no tener estos mecanismos de participación, todo un revuelo de decir, bueno, es insostenible que teniendo, bueno, puede vivir una familia, 2 personas mayores, pero al lado tienen un car wash, al lado tienen no sé qué, una panadería, ¿verdad? Y no es posible que sigan pagando eso. De alguna forma eso ya se solucionó, pero eso es en general, ¿verdad? Todo, las municipalidades subsidian el precio, la dotación del agua y no digamos del alcantarillado y el tratamiento, entonces se vuelve un círculo vicioso. Y finalmente las inversiones, que todo esto que estamos hablando va a requerir de inversiones y que en ese sentido pues hay que hacerlas y el país pues tendrá que priorizar sus inversiones, pero este es un tema que no se pueden hacer cosas si no se invierten, por supuesto que de una forma racional. Aquí rápidamente les voy a mencionar de un estudio que nosotros pues participamos, fue el Estado de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Centroamérica y República Dominicana, en la cual se evalúan pues los 4 componentes para gestionar mejor el agua, que tiene que ver con la parte de un ambiente propicio, ¿verdad? Facilitador, que significa que el país debe tener primero políticas, leyes que permitan pues tener todo no solo la dirección, sino la parte normativa para hacerlo. Un segundo componente que tiene que ver con la institucionalidad y la participación, existir instituciones que sean capaces, que tengan fortalezas para hacer lo que tienen que hacer, no otras cosas, y que haya participación de los actores y sectores. Un tercer componente que es que estamos viendo, que forma parte, que tiene que ver con los instrumentos de gestión, es cómo hacemos para que esta gestión mejore, que tiene que ver nuevamente con contar con un sistema nacional de información, que esta información sea accesible, que hayan balances hídricos, que es clave, es decir, en cada microcuenca, donde yo estoy participando, cuál es mi disponibilidad de agua, ¿verdad? Para poder yo decir, bueno, yo puedo realizar esta actividad que consume mucho o poco agua sin ningún problema. Si se cuenta con instrumentos de control de la contaminación, este es otro tema. Si cuenta con un canon de aprovechamiento de agua,
que esto lo establece la ley. Entonces, con los canos de aprovechamiento de agua, que todas las leyes del mundo lo establecen, es decir, como el agua está en el subsuelo y yo al aprovecharla tendría que pagar, y estos recursos del cano de aprovechamiento, como en el caso de todos los países de Centroamérica que tienen ley de agua, excepto Guatemala, aún El Salvador recientemente la publicó. Entonces, el cano de aprovechamiento se utiliza para fortalecer la institucionalidad, para poder planificar, pero en el caso de Costa Rica, que yo conozco, el 50% de los recursos que se cobran se invierten en la misma cuenca donde se genera. Entonces, este recurso financiero permite llevar a cabo estas medidas para mejorar. El otro es precisamente lo que hablamos hoy un poquito más dirigidos en la parte del agua subterránea, en la cual qué se está haciendo para el monitoreo de los acuíferos. Y el caso de Costa Rica y en el caso de Salvador son los países que están más avanzados. Entonces vamos a especificar unas cuestiones de Costa Rica así rápidamente. Por ejemplo, en Costa Rica, del año 2003 a la fecha, se están llevando un monitoreo de los niveles mensuales de los pozos de 302 pozos en 12 acuíferos. También monitoreos anuales de 61 pozos en 6 acuíferos. También a tiempo real. O sea que de 2016 a la fecha, a tiempo real uno puede estar midiendo los registros horarios de los niveles y también de calidad del agua. Ahí está. Y todo eso para un sistema se puede conocer exactamente qué es la información. Hay un centro de operaciones, ¿verdad? Y existe ese registro nacional de pozos que no existe en el país, ¿verdad? Entonces, todo esto está integrado a un sistema nacional de información donde registra oficialmente los pozos, almacena la información y muy importante es una información de acceso al público, ¿verdad? Entonces, si esto tuviera nivel... Carlos Telón. Si esto tuviera disponible para cualquier vecino que quisiera comprar una vivienda, pudiera decir, miren, yo estoy en una zona donde pues hay un déficit o casi déficit del agua que estoy utilizando, que es el agua subterránea, entonces yo posiblemente preferiría irme a otro lado donde pudiera pensar que tal vez mi preferencia es de la mejor, pero yo veo que aquí está el agua comprometida y a futuro, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y existe de hace 80 años que toda la información que se genera, aquí tenemos un perfil estratigráfico, la prueba de bombeo, etcétera, y se muestra el caso de Costa Rica, donde están todos los pozos todo este cúmulo de información, pues permite tomar y planificar mejores opciones. ¿Verdad? Y ahí está acceso a la información a cualquier persona y a los desarrolladores, etcétera, ¿verdad? Y tener esa visión más macro. En el caso, pues, de Panamá tampoco tiene, el caso de Honduras, un poco como acá, que se han realizado censos de pozos en algunas regiones, pero los resultados están no publicados, etcétera. El Salvador es, como digo, hay avances importantes, lo vamos a ver. Y el caso de Guatemala, pues, el estudio reciente que les mencioné de Foncagua, y en el sur del país existe también una tesis de doctorado de un profesional en Quetzaltenango, se hizo algo en el Valle de Antigua, en el Río de los Ocotes, sí. Existen estudios puntuales, pero faltaría hacerlo pues de un nivel, digamos, a nivel de país y en las áreas más importantes. Este es el caso de El Salvador, que se hizo un trabajo muy importante de diferentes fases. Esto fue entre la frontera de Salvador y Honduras, que ahí indica cuánta la población que existe, el objetivo, cuál es. Y básicamente fueron 3 fases. Una es conocer el recurso a través de su caracterización hidrogeológica. También incorporar todo un sistema de información geográfica. Una segunda fase de
de conocer también los datos de calidad, fortalecer las instituciones y luego, pues en la tercera fase que están es fortalecer la estabilidad entre los dos países, porque obviamente el acuífero es el mismo y es aprovechado por los dos países. Y este es, ya para finalizar, este es un mapa de la cuenca del lago de Amatitlán, o la parte sur, por decirlo así, ¿verdad? Esto fue realizado por Carlos Cobos en un trabajo donde muestra pues las áreas de las zonas de recarga. Entonces, repito, existen posibilidades de si ya sabemos esto, pues cómo conservamos estas zonas de recarga que tienen mayor potencial y con el fin, obviamente, de poder utilizar de mejor forma el recurso. Tal vez me atrevía a darles unas oportunidades a la comisión, ¿verdad? Bueno, yo sé que lo son, pero es un espacio de diálogo, análisis para este tipo de propuestas, ¿verdad? De cómo gestionar mejor el agua, etcétera. Yo sé que es muy importante capacitar, todos requerimos de conocer nuevas tecnologías, nuevas formas a todos los miembros, promover, o sea, a través de la comisión, ustedes, 3 entidades que trabajan en esto, la aprobación e implementación de reglamentos a las instancias que se requieren y obviamente hacer alianzas con otras fundaciones y organizaciones que están trabajando. Así que esto es rápidamente, no hace falta, es lo que se ha hecho en Costa Rica, de que se conforman estas instituciones o estas coordinaciones entre las instituciones. Aquí pueden hacer acuerdos más sencillos porque no existe una ley, pero pueden haber estos foros, si se quiere hablar, o mesas, como quiera, en la cual se discuten este tipo de situación y hasta existe un pequeño reglamento, en este caso, de esta comisión para abordar exactamente los temas, en este caso, de interés. Así que muchísimas gracias. Tal vez me tomé un poco más de tiempo, 45 minutos, pero espero escuchar sus comentarios, preguntas. Bienvenida. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctor. Gracias por esta pues amplia presentación sobre la situación actual en la gestión de aguas, pues no solo en nuestro país, sino en otros países de la región. Hoy nos acompañan los demás miembros de la Comisión de Construcción, a quienes les voy a pedir en este momento que puedan participar de estos minutos para preguntas e intercambio de ideas. Ingeniero Omar Flores. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias, Manuel, ¿verdad? Creo que, digamos, la charla fue bastante motivadora de mi parte, en el sentido de ver todas las instancias que deberíamos de participar, ¿verdad? Este es un tema transversal donde vamos a tener que tener mucha madurez en este país. Tú lo mencionaste desde un principio. Pienso que la situación de la gobernanza es un aspecto que hay que cubrir no solo en este tema de gestión integrada de recursos hídricos, sino que también en el tema ambiental, en el tema de gestión de riesgos. Creo que como país tenemos un gran desafío. Mi pregunta ahora sería, digamos, hacia donde yo miro tal vez alguna esperanza de componer esto en nuestros países, como crear un instituto del agua o una comisión del agua, porque obviamente no hemos logrado por años que haya una ley de aguas y mucho menos un ministerio que se encargue específicamente de este recurso, ¿verdad? Ya conmemoramos el Día de la Tierra, conmemoramos el Día del Agua y siempre hay mucha bulla, pero poca acción, ¿verdad? Entonces, digamos, Manuel, no sé
qué es lo más inmediato? ¿Crear ese ministerio o tendría que ser algo independiente como lo es la Comisión de Energía Eléctrica? Yo pienso que por ahí tendría que ser el camino. Quisiera escuchar tu opinión al respecto. Gracias. Bien, mira, aquí no hay como una receta. Yo les voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, Costa Rica tiene una ley de agua de 1942. Por supuesto que es obsoleta, ya verá, ya pasaron 70, más de 70 años. Sin embargo, con esa ley han permitido hacer muchas cosas, como ustedes vieron algo aquí. Y en Costa Rica, el que maneja, de acuerdo a la ley, es la Dirección de Recursos Hídricos, que está dentro del MINAE, que es el Ministerio de Energía y Ambiente de Costa Rica. O sea, no es como el caso de Guatemala. Que el caso de Guatemala tenemos recientemente un viceministerio del agua dentro del Ministerio de Ambiente. Siempre se habla de voluntad política, pero a veces eso es como para uno no dar una respuesta concreta. En este caso, digamos, nosotros que estamos interesados como ciudadanos de este país, ¿verdad? Genuinamente por el interés de la mayoría, eso creo, ¿verdad? Y en este caso ustedes, la comisión es reunirse con el Viceministerio de Agua, como las otras instancias que estamos en esto, y realmente más que presionar al Viceministerio del Agua a dar respuestas, es trabajar con él. Porque fíjese, en el caso de Honduras y Nicaragua, que tienen leyes más recientes, del 2009 y 2011, ellos no reglamentaron hasta hace muy poco sus leyes, entonces no han avanzado muchísimo. Entonces, tener una ley, reglamentar la ley, no necesariamente va a resolver si no existe la participación de todos. Y en el caso de la Comisión de Construcción, por mencionar un gremio y que yo me considero como ingeniero civil miembro también. Es decir, si nosotros empezamos como que en casa a decir, muchachos, seguimos desarrollando la cuenca alta del río Pinula o la río Los Ocotes, porque la de Pinula toda la conocemos de Mushbala hacia el lago, y la de Los Ocotes es de las luces hacia Canalitos. Esos son, hay un gran potencial de desarrollo, se está desarrollando, pero si no tomamos en cuenta estas cosas y no queremos de alguna manera acceder, ¿verdad? O decir, no solo ver mis intereses y de los intereses de los agremiados y de la comisión, es difícil cambiar, ¿verdad? Entonces, puede venir la ley, reglamento, etcétera. Y repito, el caso del Salvador reciente, ellos han avanzado sin ley y recientemente por la situación que existe en El Salvador, pues lograron aprobar una ley que en el caso de Guatemala y aún más complicado en El Salvador no se iba a dar. Sin embargo, se logró. Pero ellos ya habían avanzado en ese sentido. Ese es el tema. Todos tenemos que mostrar que hay intereses y eso se ha evidenciado con las mesas técnicas que les mencioné en dos cuencas importantes del Pacífico. Ahora los agricultores grandes, ellos ya tienen estanques artificiales donde almacenan agua de lluvia porque saben que en el verano que viene ellos ya tienen que ver que el agua no es solo para ellos, no solo para mí y mi agricultor que viene aguas abajo, sino las poblaciones. Y llegaron a un compromiso que para mí es increíble. Fue que estos ríos, los que conocemos estos ríos, de hace varios años se secaban. Uno llegaba en esta época, antes de bueno, ya empezó la lluvia, pero digamos a abril, uno recorría los ríos a Chihuahua y todo eso, y a raíz, 40 kilómetros estaban secos, porque el agua se requería y se utilizaba. Ahora se llegó a un acuerdo y tienen todos los que utilizan agua, sobre todo los agricultores, pues, o
o la caña, etcétera, que son los grandes usuarios del agua, dejar agua para que llegue agua al mar como debe ser. Y eso es para proteger los ecosistemas. O sea, se logró ese gran logro, porque bueno, está bien dejar el agua para las personas, porque ese es el derecho humano al agua, etcétera, pero lograr un objetivo aún mayor, que decir, dejemos el agua para que discurra hasta el mar. Entonces, yo creo que sí se puede, pero tenemos que lo que ha faltado, ese interés común de trabajar y de alguna manera vamos a perder algunos intereses que tenemos actuales, pero en beneficio de que esto se mejore y se prolongue. No sé si me extendí mucho, pero ahí sería un poco la respuesta. Ok, muchas gracias. No sé si algún otro miembro de la comisión tendrá alguna inquietud o algún aporte. Gracias, doctor Bastarrechea. Yo solo quería agradecerle, ¿verdad?, su ponencia. Creo que nos hace a todos reflexionar en este tema tan importante, y creo que también como universidades valdría la pena, ¿verdad?, y lo pongo como a manera de reflexión, que sí crear de alguna manera como think tanks, ¿verdad?, y también para futuros alumnos, de cómo proceder y también apoyar en cosas tan sencillas como nos decía usted, ¿verdad?, que en el tema, como cosas pequeñas en el uso del agua en las casas o en la misma universidad, ¿verdad? Entonces también lo pongo a reflexión como a manera como de formación académica también para futuros estudiantes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. De mi parte, pues agradecerles a ustedes la invitación y por supuesto que hay que tener ánimo, ¿verdad? Y no, y avanzar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y a todos los que participaron, ¿verdad? Muchas gracias. Y buen día. Doctora, a usted, muchas gracias por dedicarnos pues este espacio de tu tiempo y por su presentación. Esta presentación usualmente pues de hecho la estamos grabando y usualmente la divulgamos pues días después para quienes no pudieron atender esta sesión, y es una forma de seguir promoviendo el conocimiento sobre este y otros temas. Ingeniero Omar, adelante. Muy bien, gracias. No sé si habría algunas preguntas en el chat, Xiomara, ¿verdad? De no ser así, ¿qué manda? En esta sesión no tenemos la opción de chat. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya tocaría el cierre. En nombre de la Comisión de Construcción, le agradecemos mucho al doctor la charla. Creo que nos da mucho, nos deja muchas luces de alternativas. Creo que como sociedad tenemos un gran desafío, ¿verdad? Agradezco también, digamos, el espacio que se nos abre también en CONCYT, ¿verdad? Como dijo María Antonieta, también las universidades tenemos mucho que aportar. Creo que la parte del monitoreo resulta importante, el estar haciendo balances hídricos, el tener información hidrometeorológica también, y el monitoreo de las aguas subterráneas debería ser algo permanente, ¿verdad? Algo mensual. Creo que por ahí están muchos de los caminos, porque mientras no tengamos información para la toma de decisiones, es como andar a ciegas, ¿verdad? Y también queda la parte de educación en toda la población, ¿verdad? Como Manuel indicaba, el consumo individual debería de andar por los 200 de consumo,
no por los 1000, no por los 1000 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, son muchos los desafíos que tenemos. Esperamos que todos los aportes y las ideas que nos has dado, Manuel, de alguna manera busquemos cada uno desde su lugar de trabajo cómo implementarlo, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco su participación y quedamos como que pendientes para la próxima charla que como comisión queremos organizar, ¿verdad? Ahí divulgaremos la información cuando ya tengamos el tema. Prácticamente nos ha interesado mucho el tema de la construcción sostenible. Creo que es el gran desafío que a nivel mundial se tiene, ¿verdad? Hay muchas instancias en ese sentido, ¿verdad? Entonces, de mi parte, doy por finalizado este evento y les agradecemos su participación a todos. Les doy la palabra ahí final, Xiomara. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Damos por cerrado el evento. Vamos a estar publicando el video en los próximos días y nuevamente muchas gracias, doctor, por su tiempo y sus conocimientos. Buen día para todos.